Aquí vamos a comenzar en la parte de cálculo de probabilidad 2 con lo que sería asentar las bases de los elementos con los que vamos a trabajar. Igual que el cálculo de probabilidades 1, hay una herramienta fundamental con la que trabajamos todo el rato prácticamente a la hora de calcular probabilidades, que es la regla de Laplace, y para eso tenemos nuestro apéndice de combinatoria, en el que contando elementos somos capaces de calcular y de obtener probabilidades de sucesos. En esta asignatura vamos a intentar generalizar ese caso a unas familias que a lo mejor ya dejan de ser finitas, como ocurre con la regla de Laplace, sino que vamos a tener conjuntos infinitos. Y en conjuntos infinitos ya no tiene tanto sentido que nosotros simplemente contemos elementos y dividamos casos favorables entre casos posibles. Porque si hablamos de infinito, cuando yo tengo infinito entre infinito, eso para mí es una indeterminación. No sé cuál es el posible resultado. Entonces necesito encontrar una nueva forma de comparar ahora esos sucesos. Y el modo en el que voy a comparar esos sucesos es, primero, definiéndome una clase adecuada de sucesos o de conjuntos con los cuales yo voy a poder trabajar. Y una vez que tengo esa clase adecuada de conjuntos, vamos a definir unas herramientas de forma análoga a la regla de Laplace, pero para esa familia adecuada. Entonces, el primer concepto fundamental con el que trabajamos en esta asignatura es el concepto de sigma álgebra. Realmente, el libro hace una cosa un poco extraña, que bueno, no es que sea extraña, sino que, como ocurre con muchas cosas en matemática, no existe un convenio del todo establecido, como por ejemplo con el cero en los naturales o no. Hay gente que piensa una cosa y gente que piensa otra. Lo mismo ocurre con cuando hablamos de que un conjunto sea numerable. Aquí depende, porque hay gente que va a hablar de finito como un caso particular de numerable y hay gente que no va a hablar de finito como un caso particular de numerable. Yo soy, parece ser que voy siempre en la dirección contraria a lo que hace la gente en la UNED. Yo pienso que una cosa es finito y luego tenemos el concepto de numerable. Y que englobar finito dentro de numerable, bueno, pues no tiene tanto sentido. Todo depende aquí de cómo lo definamos. Para mí, un conjunto es numerable cuando existe una biyección con el conjunto de los naturales. Como estoy exigiendo que haya una biyección con los naturales, no puede darse el caso finito. Sin embargo, en esta asignatura el libro establece un conjunto numerable como una biyección con un subconjunto de los naturales. Y entonces sí entiende que podemos tener el concepto de finito como un caso particular de algo numerable. De este modo, para mí hay dos conceptos diferentes, que son el concepto de álgebra y el concepto de sigma álgebra. Mientras que para el libro únicamente existe el concepto de sigma álgebra. La diferencia es que en las álgebras vamos a trabajar con cantidades finitas y la sigma álgebra con una propiedad sobre una cantidad numerable. Como para el libro numerable es lo mismo en ambos casos, finito o numerable, está englobado, solo habla de sigma álgebra. Vamos a poner la definición del libro para ver, como vamos a trabajar con esa definición, cuáles son las posibles alternativas o variantes que tenemos de esa definición. Entonces, aquí de entrada todavía no vamos a trabajar con la parte de probabilidad, aunque vamos a realizar experimentos aleatorios sobre el cual tenemos definido nuestro espacio muestral, que solemos llamarlo omega. De entrada vamos a como olvidarnos de que estamos con variables aleatorias, experimentos aleatorios, y vamos a ver la parte interna, la estructura interna, que es correspondiente únicamente a conjuntos, como si esto fuese un apéndice o un nuevo apartado de lenguaje matemático en el que sobre conjuntos vamos a definir ciertas clases de conjuntos y ciertas familias de conjuntos. Aquí únicamente me interesa la estructura algebraica que hay detrás. Entonces, definición de lo que el libro llama sigma álgebra. Decimos, bueno, pues sea omega distinto del vacío un conjunto, que como diremos más adelante vamos a interpretar esto omega como nuestro espacio muestral, pero de entrada es simplemente un conjunto no vacío. Hombre, que por lo menos tenga elementos. Entonces, consideramos una familia F, que solemos ponerle F caligráfica, contenida en el conjunto de las partes de omega, es decir,
todo elemento F mayúscula perteneciente a mi familia F cumple que F es un subconjunto del omega. Eso es lo que estamos indicando al decir que la F caligráfica está dentro de partes de omega, que sus elementos son subconjuntos de omega. Esto ocurre como cuando trabajamos con relaciones de equivalencia, que los elementos del conjunto cociente eran las clases de equivalencia que eran a su vez conjuntos. Es decir, una familia F caligráfica es un conjunto cuyos elementos a su vez vuelven a ser conjuntos. Y esos conjuntos F mayúsculas son subconjuntos del omega. Entonces, consideramos una familia dentro de aquí que verifica las siguientes propiedades. Y le voy a exigir, por un lado, que si tengo un conjunto F mayúscula que pertenezca a mi familia, entonces el complementario, que el complementario podemos o bien denotarlo con la barra encima, o bien lo puedo denotar con la C. Pongo de la barra porque como aquí no estamos en análisis, esto no significa la clausura, sino puede significar el complementario, o la C. Lo que implica es que si el conjunto está, el complementario también está en nuestra familia. Y por otro lado, si tengo una familia, y aquí importante, numerable, es decir, si tengo un F sub n con la n perteneciente a un cierto conjunto, vamos a escribirlo n mayúscula, pero no la n de los naturales, sino n como un subconjunto de los naturales, contenido en mi F mayúscula, de modo que ese n mayúscula subconjunto sea un conjunto numerable. Entonces, la unión numerable para el n perteneciente a la n mayúscula, y esto no son los naturales, es ese subconjunto n mayúscula de los f sub n, también pertenece a nuestra familia f. ¿Vale? Y aquí lo que decimos es que para el libro que la n sea numerable, lo que significa es que existe una biyección con un subconjunto de los naturales. Es decir, que aquí está englobando el caso de finito como numerable, ¿de acuerdo? Pues si tengo una familia F que verifica estas dos propiedades, entonces F se llama sigma álgebra sobre el conjunto omega. ¿De acuerdo? Normalmente, como truco, en matemáticas, cuando aparece sigma lo que sea, sigma álgebra, sigma datividad, sigma cualquier apellido, el sigma nos está haciendo referencia al caso numerable. Entonces, cuando decimos sigma álgebra, significa que aquí pasa algo con cosas numerables. Sigma aditividad significa que pasará algo con sumas numerables. Es decir, eso es siempre la idea que hay detrás. Ahora bien, de esta definición, que es la que da el libro, como consecuencia, se obtiene la siguiente propiedad. Es decir, proposición aquí si mi F caligráfica es una sigma álgebra sobre omega, entonces se verifican varias propiedades. La primera de completitud es que tanto el conjunto omega pertenece a mi familia F como el conjunto vacío pertenece a nuestra familia F. Es decir,
por lo menos mi familia F tiene que tener como elemento al vacío y al conjunto total. Y además, también se verifica que si tengo esta colección numerable de conjuntos, con n perteneciente al n mayúscula, con n mayúscula numerable, entonces se verifica que la intersección numerable de estos elementos también pertenece, hemos puesto, antes lo habíamos llamado f, vamos a llamarlo igual, de los f sub n y de los f sub n, que esa intersección numerable también pertenece a nuestra familia f. Repito, esto es simplemente la definición que da el libro. Yo estoy habituado a añadir estas condiciones como parte de la definición, aunque se pueden deducir directamente de estas dos condiciones de que sea el complementario un elemento dado a un conjunto y de que la unión también esté. Ahora bien, normalmente, si yo entiendo numerable como una cantidad infinita y entonces finito ya no lo englobo dentro de numerable, surgen dos conceptos que son el concepto de álgebra y de sigma álgebra. Es decir, si entendemos que un conjunto finito no es numerable, entonces surgen dos conceptos diferentes, que serían el concepto de álgebra y el concepto de sigma álgebra. Con el sentido de el vacío y el total pertenecen a nuestra familia. Vamos a ver qué ocurre con si A pertenece a la familia, bueno, si F pertenece a la familia, entonces el complementario pertenece a la familia. Si tengo una cantidad finita, F1 hasta Fn, que estén en la familia, entonces la unión desde k igual a 1 hasta n de los Fn pertenece a la familia. Y por último, si tengo una cantidad numerable, es decir, hasta el infinito perteneciente al f, ¿qué ocurre con la unión desde k igual a 1 hasta infinito del fk, si eso está en la familia? ¿De acuerdo? Eso es básicamente la diferencia que hemos estudiado nosotros con estos conceptos. Entonces, una vez que tengo eso, podemos realizar esta clasificación simplemente viendo qué propiedad se cumple para cada uno. Y en particular, lo único que decimos es que en un álgebra se tiene que el vacío y el total están, pero también están en el sigma álgebra como hemos visto. Si está un conjunto, entonces está el complementario. Eso ocurre tanto en la sigma álgebra como en la álgebra. Según la definición que ha dado el libro, entiende tanto para una unión finita como infinita que todo esto está. Sin embargo, cuando entendemos que el caso finito no es el caso numerable, la diferencia radica en qué ocurre con las uniones finitas. Y ahí lo que obtenemos es que si únicamente está la unión finita, pero no está la unión infinita, numerable,
Entonces, en lugar de llamarlo sigma álgebra, hablamos de un álgebra. Cuando podemos dar el paso de una cantidad finita a una cantidad infinita, le ponemos ese apellido sigma, ese prefijo delante. El libro no hace esa diferencia y para él solo existen sigma álgebras, porque engloba estas dos categorías en la misma, al decir que numerable es finito o infinito. ¿De acuerdo? Cuando se hace la diferencia, surgen estos dos conceptos diferentes. Es importante porque podemos encontrar familias de funciones donde las uniones finitas sí estén, pero las uniones infinitas no estén. Entonces sí que hay una diferencia como tal de conceptos. Si el libro lo engloba, no hay diferencia entre álgebra y sigma álgebra porque son la misma cosa para el libro. Aunque podamos tener sigma álgebras para el libro donde no estén estos elementos. Es decir, que mientras que yo diría, si no está la unión infinita, en vez de llamarlo sigma álgebra, sí que lo llamo álgebra porque verifica un montón de propiedades, el libro directamente diría, no es un sigma álgebra. ¿Y cómo se llama? No se llama de ningún modo. Bueno, vale, pues a ver qué le hacemos. Nosotros sí que tenemos como una subcategoría ahí dentro. ¿Vale? Entonces, Pablo, para CP2 no existen. Para Lo que CP2 estoy diciendo, no existen los no dos. existen álgebras. O tienes sigma álgebra o tienes algo que no es una sigma álgebra. Normalmente podemos tener familias que pueden ser álgebras si funciona bien con las uniones finitas, pero no con las uniones infinitas. Si funcionan también bien con las uniones infinitas, paso de llamarlo álgebra a sigma álgebra y hago esa distinción. Entonces puedo tener algo que sea un álgebra, algo que sea un sigma álgebra y también puedo tener algo que no sea ninguna de las dos cosas. Mientras que el libro dice o es sigma álgebra o no lo es. Fin de la historia. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver algunas sigma álgebra sencillitas o con nombre propio con las que podemos trabajar. Entonces, dentro de las sigma álgebras con las que podemos trabajar, tenemos algunas sencillas. Y aquí para mi gusto vuelve a haber una diferencia con el libro, ¿no? Porque podemos hablar de la sigma álgebra trivial, sobre omega. ¿Cuál es la álgebra trivial? Lo más sencillo que puedo construir yo sobre el conjunto omega, pues una familia F, si es un sigma álgebra o una sigma álgebra, por lo menos tiene que estar el vacío y el total. Pues vamos a exigirle que solo esté el vacío y el total, es decir, que solo tenga como elemento al conjunto vacío y como elemento al conjunto total. La llamamos trivial porque es lo mínimo que debe tener algo para que sea una sigma álgebra, porque como propiedad de una sigma álgebra obtenemos que el vacío y el total pertenecen, pues que no haya más cosas. Ahora bien, hay otro ejemplo que yo también lo suelo interpretar como sigma álgebra trivial porque son los dos casos sencillos. Uno es que esté lo mínimo que se despacha, que es el vacío y el total, y otro es que esté cualquier cosa que se te ocurra, que son las cosas sencillas. O está lo mínimo o está todo. Si está todo, obviamente todo va a funcionar bien. El libro sí que le pone aquí un nombre distinto y habla de la sigma álgebra discreta. Es que está copiando, bueno, está copiando, no, es el nombre que se usa también en topología. Por ejemplo, me recuerda mogollón a las construcciones a lo que son las topologías. Exactamente. Porque las topologías se parecen mucho a las sigma álgebra en el sentido de que son también familias de conjuntos cerradas para ciertas operaciones. Cuando en matemáticas decimos que algo es cerrado para una operación, lo que implica es que si tengo elementos de mi familia y hago la operación sobre esos elementos, el resultado vuelve a pertenecer a mi familia. Aquí, por ejemplo, hemos dicho, con la operación de tomar complementario, si está un conjunto, su complementario también pertenece a la familia. Diríamos entonces también que una sigma álgebra tiene que ser cerrada para la operación de tomar complementario. O si tengo una cantidad numerable,
la unión numerable pertenece también a mi sigma álgebra. Por lo tanto diría, la sigma álgebra tiene que ser cerrada para uniones numerables. Entonces podríamos decir, por ejemplo, álgebras son familias cerradas para el complementario y cerradas para la unión finita, pero no para la unión numerable. Mientras que las sigma álgebras serían cerradas para el complementario, para la unión finita y también para la unión infinita o numerable. El libro, como no hace esa distinción, tanto si es finito como infinito, le vale. Entonces, sigma álgebra discreta sobre omega es lo que llaman, para mí también es una trivial, que es coger simplemente el conjunto de las partes de omega, es decir, todos los posibles subconjuntos que a ti se te ocurran del conjunto omega. Obviamente, si tienes todas las posibles familias, pues todo va a funcionar maravillosamente bien, porque es que no hay nada que hayas dejado fuera. Cuando nosotros vamos avanzando y ahora lo que hacemos es coger un subconjunto, es decir, si tengo un subconjunto A del conjunto omega, porque a lo mejor no tengo que trabajar con todo el conjunto total, sino que me fijo en un conjunto más chiquitito. Entonces vamos a hablar de la sigma álgebra mínima sobre un conjunto A contenido en omega. Va a ser mi familia F. Nosotros sabemos que, hombre, por lo menos tiene que estar siempre el vacío y el total. El vacío y el conjunto total. Esas dos cosas tienen que estar. Ahora bien, si hablamos de un subconjunto A, por lo menos quiero que también esté el conjunto A. Pero si ahora aplicamos las propiedades de una sigma álgebra, sabemos que tiene que ser cerrada para el complementario. Si está el conjunto A, su complementario también debe pertenecer. Ahora la pregunta sería si con esto es suficiente. Pues claro, si el complementario está, su complementario también tiene que estar, pero al tomar dos veces complementario me vuelve a quedar el conjunto A. Ah, mira bien. Y si cojo uniones cualesquiera, vacío con A, la unión es siempre A, está. Vacío con A complementario, es siempre el complementario, está. A con A complementario y la unión me queda el conjunto total omega que también está. Ah, genial, pues únicamente con estos cuatro elementos es lo mínimo que me hace falta para hablar de una sigma álgebra, pero sobre un subconjunto de omega. Este mismo proceso lo podemos hacer si en vez de 1 tengo 2, tengo 3, tengo 4, lo único que va creciendo exponencialmente la cantidad de elementos que debo tener, porque tengo que seguir jugando con esas complementarios, uniones, etcétera, y que todo esté dentro. Pero así podemos ir construyendo poquito a poquito lo mínimo que nos haría falta para que algo sea una sigma álgebra, ¿de acuerdo? Ahora bien, una vez que tenemos estos conceptos, vamos a ver qué ocurre cuando los operamos entre ellos. Y como estos no dejan de ser familias de conjuntos, hay ciertas operaciones que yo puedo hacer sobre conjuntos, que pueden ser unir conjuntos o cortar conjuntos entre sí. Normalmente lo que nos interesa a nosotros es estudiar intersección de estos elementos. ¿Por qué? Porque si tengo una familia con unas determinadas propiedades y tengo otra familia con otras determinadas propiedades, la intersección es la herramienta que me permite obtener una familia que tenga las propiedades de las dos iniciales. Entonces, como aquí estamos hablando de sigma álgebras, vamos a ver qué ocurre cuando tengo dos familias que son sigma álgebras, que tienen unas buenas propiedades con esos elementos. ¿Qué ocurre si yo realizo la intersección? A lo mejor pierdo la propiedad o a lo mejor la mantengo. A mí me encantaría poder mantener esa buena propiedad para decir, bueno, si tengo cosas buenas y tengo cosas buenas y me quedo con las cosas buenas que tienen los dos, sigo estando en un buen sitio para trabajar. Pues eso es precisamente lo que pasa. Es decir, tenemos un resultado, proposición, que nos dice que todo va a funcionar aquí maravillosamente bien. Y por eso el concepto de sigma álgebra es el concepto adecuado a la hora de trabajar con nuestros sucesos en un espacio de probabilidad, que es lo que veremos más adelante. Es decir, sea f caligráfica sui con y perteneciente a i, una familia de sigma álgebras sobre un cierto conjunto no vacío omega. ¿De acuerdo? Pues entonces
Resulta que si yo cojo F y lo defino como la intersección de todas esas familias, y me voy a quedar con todo lo bueno que tiene cada una de estas familias, F caligráfica sui, pues esta intersección vuelve a ser una sigma álgebra sobre el mismo conjunto omega. Es decir, que si tengo cosas buenas que son la sigma álgebra y busco todos los elementos que están en cada una de esas familias, todo eso me vuelve a constituir una buena familia de subconjuntos, es decir, vuelvo a tener una sigma álgebra. Lo que hemos hecho nosotros ha sido, a la hora de trabajar con estos elementos, por ejemplo, ver que dentro de las posibles familias hay veces que puedo encontrar no la mayor de las subfamilias, sino la mínima para conseguir que mantenga esas buenas propiedades. Es decir, hemos visto que si tengo mi conjunto omega, lo mínimo que me haría falta para crearme una de estas familias abstractas con las que estoy trabajando es que esté el vacío y esté el total. O si lo que tengo es un subconjunto A, por lo menos que esté el vacío, que esté el conjunto A, que esté el complementario y que esté el total. Ahí dice, vale, este proceso no lo queremos hacer paso a paso, conjunto a conjunto, porque a lo mejor puede darse el caso de que yo no sepa cuántos conjuntos tengo. Pero a la hora de trabajar sí podría tener sentido, en lugar de tener que trabajar con todos los posibles conjuntos, que a nosotros nos puede igual, pero si esto fuese algo computacional, le tuviese que almacenar la información, a lo mejor tener que crear todas las posibles opciones es demasiado complicado y tedioso. Si soy capaz de encontrar lo mínimo que me hace falta para trabajar con eso y la información a efectos prácticos es la misma, pues mejor que mejor. Pues vamos a definir ese concepto de qué es lo mínimo que me va a hacer a mí falta para conseguir construir una sigma álgebra. Entonces, definición. Como decimos ahora, en lugar de tener un conjunto A, es posible que yo tenga más de un conjunto. Es decir, sea C caligráfica una familia de subconjuntos de omega. Entonces llamamos sigma álgebra engendrada por esta familia, por estos subconjuntos C, a la mínima sigma álgebra que contiene por lo menos a todos esos conjuntos de C. O sea, los conjuntos de C no tienen ninguna estructura a priori, ¿no? De No, álgebra la que de Kerr. sean. Igual que antes lo he hecho con diciendo C está formado únicamente por un conjunto. Es decir, ¿qué me hace falta para construirme una sigma álgebra que por lo menos contenga el conjunto A? Ah, pues por lo menos por ser sigma álgebra seguro que está el vacío, está el total y tiene que estar también el conjunto A porque lo debe contener y ahora automáticamente entran en juego las propiedades de ese sigma álgebra. Pues tiene que estar el complementario. Ah, y tiene que estar las uniones, vale, pero es que ya no me sale nada nuevo. Imagínate que la familia C estuviese formada por dos conjuntos y tú dijese, seguro que en ese saco voy a meter el vacío y el total. Como quiero que contenga C, seguro que tiene que estar el conjunto A y el conjunto B. Y ahora empezamos a jugar. Es que como está A, tiene que estar su complementario. Pero como también está B, también tiene que estar su complementario. Pero como está A y B, también tiene que estar la unión. Y como está A y B complementario, tiene que estar la unión. Y como está el complementario y está el B, tiene que estar la unión. Y como está el complementario y el complementario, la unión. Pero como está el... Y ahora te pones a jugar con todos. Para sacar todas las posibles opciones. Porque dice, no, pero es que, claro, está el conjunto A y el B. Pero entonces también tiene que estar el complementario de ese, que es el A complementario intersección con el B complementario. Y uno se pone así hasta que dice, vale, ya no me sale ninguno nuevo. Que eso con dos ya empieza a ser un coñazo. Pues definimos este concepto, pero cuando C no sé cuántos conjuntos son, los que sean.
¿Qué es 1? Fácil. ¿Qué es 2? Me puedo llevar un ratito. ¿Que son 17? Avíate. Ya no me voy a poner a calcular, sino decir, esto es la mínima. Le ponemos un nombre, para no pillarnos los dedos. Y la notación que le ponemos, claro, como esto es una sigma álgebra, de algún modo queremos indicar que es una sigma álgebra, ¿verdad? Y qué mejor que ponerle el sigma delante. Entonces, llamamos sigma álgebra generada por C a la mínima sigma álgebra que contiene C y viene dada por el matemático. Digo, ¿cómo me puedo acordar de que eso va a ser una sigma álgebra que contiene C? Ah, pues mira, le llamo sigma de C. Que forma más sencilla es decir la sigma álgebra que contiene a C porque el C está dentro metido. ¿Y cómo se define esto? Lo que voy a hacer es construirme todas las sigma álgebras que contienen a C y si quiero la mínima voy a hacer la intersección de todas ellas. Y eso tiene sentido porque como la intersección de sigma álgebra sigue siendo un sigma álgebra, puedo calcular esa intersección. Entonces yo voy a coger la intersección de todas las sigma álgebras F, tales que la familia de conjuntos C está contenida en nuestra familia F y además nuestra F sí que es una sigma álgebra. Porque tú dices, bueno, a lo mejor yo me pongo aquí a coger conjunto y coger elementos y a lo mejor resulta que no me da cuenta y he puesto un par repetidos. O hay algo que me sobre y que no me hace falta. Ah, bueno, pues a lo mejor este conjunto no te hace falta. Si yo digo, bueno, voy a meter el conjunto A unión B y ahora tú coges el A unión B unión C complementario y dices, ¿y el C para qué? Si no hay BC. Lo que me interesa es que esté el A y el B. Ah, bueno, es que no me da cuenta. Bueno, pues vamos cogiendo lo más chiquitito. Lo más chiquitito es hacer todas las intersecciones de todas las sigma álgebras que contengan a tu familia C de conjuntos. Y todo esto funciona bien porque hemos visto que la intersección de sigma álgebras efectivamente sigue manteniendo las buenas propiedades de nuestra familia sigma álgebra, ¿vale? Y con todo esto llegamos ahora a un concepto fundamental, porque nosotros cuando vayamos a trabajar más adelante con nuestras variables aleatorias, vamos a ver cómo se definen las variables aleatorias dentro de un espacio de probabilidad muy concreto, porque las variables aleatorias van a ser un tipo concreto de función que va a ir de un espacio que llamamos espacio medible en R. Y el resultado va a ser un número real. Pero claro, el espacio medible es un par formado por un conjunto con su correspondiente sigma álgebra adecuada. Y como estamos trabajando en R, lo que quiero es saber cómo me puedo definir la sigma álgebra adecuada en el conjunto R. Y decimos, bueno, es que en R hay ciertos conjuntos que son sencillos. ¿Qué conjuntos son sencillos? Los intervalos. Los intervalos son los subconjuntos de R más sencillos que puedo tener. Claro, pero es que tú puedes tener intervalos de su padre y de su madre. Puedes tener intervalos abiertos, intervalos cerrados, semiabiertos, semicerrados. La misma cosa. Puedes tener los finitos, puedes tener los infinitos. Es decir, hay un montón de casos posibles. Y dices, no pasa nada. Yo lo meto todo ahí. Tú coges cualquier intervalo. Eso sí, intervalo. Lo que se te ocurra. Y lo que vas a hacer va a ser construirte cualquier familia buena con esos intervalos. Y el cualquier familia buena lo traducimos en este ámbito a la sigma álgebra más chiquitita que por lo menos contiene a cualquier tipo de intervalo que se me ocurra. Pues a eso le vamos a poner nombre. Esa va a ser la familia adecuada de conjuntos con los que vamos a trabajar en el conjunto de los reales. Es decir, vamos a hablar de la sigma álgebra de Borel. Porque Borel fue el primero que tuvo esta ideita. Entonces, bueno, pues vamos a llamar igual que antes le llamamos C caligráfica a esa familia de subconjuntos, vamos a llamar I caligráfica, por decir intervalo empieza por I, a la familia formada por todos los intervalos abiertos,
cerrados, semiabiertos, que semiabierto podemos decir lo mismo que semicerrado, finitos o infinitos, es decir, el intervalo que a ti se te ocurra, cualquier opción posible, de R. Por ejemplo, está el intervalo paréntesis 2,5 paréntesis, corchete 2,5 paréntesis, el 2 más infinito, el menos infinito 5 corchetes, cualquier opción posible, ¿vale? Pues a esta familia le vamos a calcular su menor sigma álgebra. Es decir, llamamos sigma álgebra de Borel a ese conjunto sigma de nuestra familia I, que claro, como esto es un poco más engorroso de escribir, bueno, pues le podemos poner otra notación. Y la notación que le vamos a poner es, hay veces que como Borel empieza por B y estoy trabajando en R, pues puedo llamarlo B de R. O hay veces que normalmente para designar un conjunto utilizamos esta forma de negrita que es con las dos rayitas. Y decimos, bueno, pues podemos llamarlo simplemente B doble rayita, para indicar que este conjunto especial es esta sigma álgebra de Borel. Y lo que estamos diciendo es que los elementos o subconjuntos con los que me interesa trabajar es cualquier posible unión, intersección, complementario de todos estos elementos. Es decir, aunque en el I no aparece el conjunto 2, 5, unión 7, 8, porque eso no es un intervalo, sino que es una unión de intervalos, ese elemento sí que es un elemento de la sigma álgebra de Borel, porque es una unión finita que me vale de abiertos o de intervalos de nuestra familia I. Podemos coger todos los posibles que se nos ocurran, ¿de acuerdo? Entonces con esto es con lo que a nosotros nos va a interesar trabajar. En particular, uno podría plantearse, bueno, ¿qué elementos pertenecen a esta sigma álgebra de Borel? Sabemos que seguro están todos los abiertos, pero también podemos afirmar muchas más cosas, porque como esto es una sigma álgebra, en particular, dentro de nuestra sigma álgebra de Borel, podemos encontrar, pues yo sé que tenemos conjuntos abiertos, conjuntos, no intervalos, ¿eh? También sé que puedo encontrar conjuntos cerrados. También sé que puedo encontrar una intersección cualquiera, es decir, cuando decimos cualquiera lo interpretamos como numerable, aunque el libro numerable habla de tanto finito como infinito, pero lo importante es la parte infinita. También está la intersección numerable de abiertos, que eso por ejemplo no está en la topología, ¿no? Y tenemos también la unión numerable de cerrados. Tenemos un montón de elementos que están en esta sigma álgebra de Borel. Es decir, lo raro es casi conseguir encontrar algo que no pertenezca a esa sigma álgebra de Borel. Que a ver los hilos. Lo que pasa es que son tela de feo de construir. Necesitan un proceso como el conjunto vital y demás. Es decir, céntrate bien en encontrar algo que no esté ahí. Pero bueno, es cierto que existen subconjuntos de R que no están en nuestra sigma álgebra de Borel. Pues claro, si fuese la misma cosa, sería simplemente la parte de R. Y lo importante es que hay una diferencia, es decir, nota, el conjunto de la sigma álgebra de Borel es distinto de las partes de R. Sí que se tiene esta contención. Esto está aquí contenido en las partes de R.
pero existen subconjuntos de R que no pertenecen a la sigma álgebra de Borel. Raros, y raros nos referimos a muy, muy raros de verdad, pero a ver los hay, ¿vale? Efectivamente no se ve nada que quede fuera, por eso digo. O Claro, sea, es decir, intuitivamente es complicado. O sea, chapó para cuando dijeron a ver cómo construimos, conseguimos algo que no esté dentro, ¿sabes? Pero sí que sabemos, podemos construir elementos que no pertenezcan a nuestra cima álgebra de Borel. Tienen construcciones complicadas, pero están. Ahora bien, igual que trabajamos en R, hay veces que a lo mejor me interesa trabajar en subconjuntos de R. Igual que hay veces que en lugar de trabajar en todo omega, trabajo con un subconjunto A de omega. Entonces, del mismo modo, podría tener sentido plantearse cómo defino yo esta sigma álgebra adecuada o cómo lo puedo llevar para en lugar de trabajar con todo el conjunto R con un cierto subconjunto. Y eso nos lleva a una definición que sería el concepto de restringir mi sigma álgebra a ese subconjunto A. Cuando a lo mejor no tengo que trabajar con todo el subconjunto correspondiente, o sea, con todo el conjunto de R correspondiente, sino con un subconjunto más chiquitito. Entonces, sea F una sigma álgebra y A un subconjunto contenido en omega. Entonces, se define la sigma álgebra restringida de nuestra álgebra F al conjunto A como, por indicarlo, pues vamos a llamarlo F. Vamos a poner como subíndice el subconjunto A. Y la definición que va a ser, vamos a coger precisamente la intersección de nuestro conjunto A con cualquier elemento de nuestra familia. Es decir, cojo A, intersección con F, tal que F es un elemento de nuestra sigma álgebra F. Y el modo de construirme también una sigma álgebra, porque sigue siendo, no es que la llame la sigma álgebra restringida porque no sea una sigma álgebra, sino porque efectivamente esta familia F subíndice A sí que es una sigma álgebra. Y el modo de conseguir que esté definida sobre el conjunto A es cortarla, el conjunto A, con todos los posibles subconjuntos de nuestra familia F. Ese es el modo que te voy a decir. En lugar de trabajar en todo el conjunto grande F, quiero trabajar ahora en el conjunto A. Es decir que intuitivamente es lo mismo que, por ejemplo, por llevar la topología, trabajamos con la topología restringida o la topología inducida por. Entonces, lo único que está diciendo es, si tú tuvieses tu conjunto aquí omega, aquí dentro tengo una serie de parchetones que son nuestra familia F de sus conjuntos, nuestra F caligráfica, y lo que vamos a hacer va a ser coger un subconjunto A. Es decir, por ejemplo, yo cojo este subconjunto A. Digo, vale, ahora lo que estoy diciendo es que quiero construirme también una sigma álgebra, pero ahora el omega desaparece. Ya no hay omega, sino que el que va a jugar el papel de omega ahora, ese nuevo omega va a ser el conjunto A. Hombre, pues a lo mejor si ya tenía la herramienta F que me daba información, no tengo que construir mi herramienta sobre A desde cero. Lo que voy a hacer va a ser crear unos nuevos conjuntitos de nuestra sigma álgebra que va a ser coger la intersección con lo que ya tenía, pero con el conjunto A. Ahora voy a coger todos estos conjuntitos que tengo por aquí. Estos van a ser los nuevos elementos de la sigma álgebra, pero pasando de el omega a nuestro nuevo omega que va a ser el conjunto A. ¿De acuerdo? En particular, en el caso de que F no sea una sigma álgebra cualquiera, sino que sea la sigma álgebra de Borel, ¿qué información tengo? Es decir, para el caso de omega igual a R, es decir, si nuestra sigma álgebra F es precisamente la sigma álgebra de Borel, tenemos que esta sigma álgebra de Borel restringida a un conjunto A
¿quién es simplemente? Es la menor sigma álgebra, ¿verdad? Y la menor sigma álgebra es sigma de un cierto conjunto. ¿De qué conjunto? De quedarme con las intersecciones del conjunto A con cualquier posible intervalo I, tal que I sea un intervalo. Que esto es lo mismo que si aquí aplicamos la definición, sería simplemente coger el conjunto A, intersección con ¿quién? Con un conjunto B, tal que el B es un elemento de la sigma álgebra de Borel. Aquí estamos aplicando lo que sería la definición. Mientras que esta igualdad es un resultado, una proposición me dice, en realidad es como si lo mismo es coger primero sigma álgebra de todos los posibles intervalos y cortarlo con el conjunto A que cortar el A con todos los posibles intervalos y luego hacerle la sigma álgebra. Que en ese aspecto este resultado nos está diciendo que da igual el orden en el que realice esas dos operaciones. ¿Vale? Ahora bien, aunque hemos dicho que las familias con las que nosotros queremos trabajar son las sigma álgebra, es que a las sigma álgebra le estamos exigiendo mucho. Tienen muy buen comportamiento. Aunque parezca una tontería, el que funcionen bien con las uniones numerables y como consecuencia con las intersecciones numerables es una condición tela de fuerte. Tan fuerte que, por ejemplo, en las topologías no se exigen esas condiciones. Entonces, aquí de verdad que estoy pidiendo muy buen comportamiento a mi familia de conjuntos. A lo mejor no puedo pedirle tan buen comportamiento, pero, como decimos, hay subcategorías. Igual que decimos, oye, si lo que funciona bien son las uniones finitas, pero no las uniones infinitas, podría llamarlo simplemente álgebra, que es lo que yo hago, y no lo hace el libro, sino que el libro dice, bueno, vamos a ver en función de todas las propiedades que se verifiquen, cuáles sí y cuáles no. A lo mejor les pongo yo, en lugar de llamarlo sigma álgebra y decir simplemente no son sigma álgebra, voy a meterlo dentro de otras categorías. Y esas otras categorías que construimos van a ser las clases. Y vamos a tener dos tipos de clases, las pi clases y las lambda clases. Entonces vamos a estudiar en función de qué propiedades sí que verifica mi familia de conjuntos, cómo las podemos clasificar. Entonces, veamos una posible clasificación. Bueno, no es que sea una posible clasificación, sino una categoría que vamos a realizar de familias de conjuntos de ciertas familias de conjuntos en nuestro conjunto omega. Pues, primer concepto que vamos a hacer. Concepto número 1, vamos a hablar de una pi clase, es decir, C que está contenido en las partes de omega, es decir, es una familia de subconjuntos de omega, es una pi clase sí y solo sí, aunque es un sí solo sí es la definición que vamos a dar. ¿Qué tiene que ocurrir? Que la intersección de los elementos, como son C, vamos a llamarlo C sub 1, intersección C sub 2, tiene que pertenecer a esta familia, sea cualen sea los conjuntos C sub 1 y C sub 2 que yo coja perteneciente a C. A la familia C. Es decir, pi clase significa simplemente mi familia es cerrada para intersecciones finitas. En las sigma álgebras tiene otras propiedades y como consecuencia, si tengo una intersección numerable, es decir, que puede ser infinita, la intersección infinita también pertenece a mi sigma álgebra. Aquí no lo sé, aquí lo único que puedo garantizar es que la intersección finita siempre está dentro. Y la infinita a lo mejor no. Entonces, como puede fallar la infinita, a lo mejor no puedo llamar a esto sigma álgebra. Pero llamo pi clase. Y vamos a tener otro tipo de familias. La llamamos C, pues utiliza la misma notación, vamos a llamarlo G, que es lo que hace el libro.
subconjunto de las clases de subconjuntos de omega es ahora una lambda clase si y solo si se verifican ahora no una, sino varias propiedades. Y lo que le voy a pedir es que, por un lado, el total debe estar en mi familia. ¿Vale? Bueno, tiene sentido que en algún momento exija que esté por lo menos el conjunto total con el que estoy trabajando. Que si yo tengo dos conjuntos cualesquiera, vamos a llamarlos G1 y G sub 2. Es decir, cojo dos conjuntos G sub 1 y G sub 2 de mi familia G, pero con la condición de que el G sub 2 sea un subconjunto del primero. Entonces lo que le voy a exigir es que la diferencia del primero menos el segundo pertenezca a mi familia. Vale, bueno, tiene sentido decir que si a algo grande le quito algo de dentro, el resultado tiene que seguir dentro de mi familia. Venga, sí, cierto sentido. Y, por otro lado, le exijo que si tengo ahora una sucesión o una cantidad infinita, es decir, tengo una sucesión, vamos a ponerle G sub n en n, y al indicar simplemente esta n, entendemos es n perteneciente a los naturales, es decir, una cantidad, ahora sí, infinita, que sea una sucesión, pero no una sucesión de conjuntos cualquiera, sino que voy a exigir que sea una sucesión creciente. Y sucesión creciente significa que el G sub 1 está contenido en el G sub 2, que está contenido en el G sub 3, que esos conjuntos G sub n cada vez son más grandes. Pues entonces le voy a pedir que la unión infinita, es decir, desde n igual a 1 hasta infinito de estos conjuntos G sub n, sí que pertenezca a mi conjunto G. ¿De acuerdo? Se parece un poco al concepto de sigma álgebra, pero hay algunas cosas que están fallando. Porque yo sé, por ejemplo, que aquí lo que estoy diciendo en realidad, G sub 1 menos G sub 2, yo lo puedo interpretar como el conjunto G sub 1 intersección con el G sub 2 complementario. Entonces, lo que estoy diciendo en realidad es que si está el G sub 1 y está el G sub 2, está el complementario y también está la intersección finita. Que esté el vacío. Y casi la unión numerable, pero no me vale de cualquier tipo de conjuntos, ¿verdad? No puedo tener un conjunto G sub 1 con un G sub 2 arbitrario, sino que son conjuntos de una sucesión creciente. Es decir, me funciona bien con conjuntos trijuntos, pero conjuntos arbitrarios, a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces decimos, bueno, como a lo mejor sí, a lo mejor no, no puedo llamar a esto todavía sigma álgebra. Pero vamos a ver que estos dos conceptos se parecen mucho al concepto de sigma álgebra. ¿Por qué? Porque lo que tiene uno es lo que le falta al otro para convertirse en una sigma álgebra. Es decir, tenemos un resultado, proposición, que básicamente lo podemos enunciar de forma sencilla diciendo, oye, es que pi clase más lambda clase implica que tengo una sigma álgebra. Ah, pues mira qué guay. Es decir, si de verdad tengo pi clase y tengo lambda clase, consigo una sigma álgebra. Ojo, que lo recíproco a lo mejor no tiene por qué ser cierto. Es decir, que esto va en un lado. ¿De acuerdo? Que es el lado importante que yo estoy definiendo aquí. Ahora bien, igual que yo definía un concepto como era el de sigma álgebra y me interesaba saber qué ocurría con la intersección de sigma álgebras, aquí he definido dos nuevas clases de familias. Me gustaría saber qué pasa si a lo mejor simplemente trabajo con pi clases o simplemente trabajo con lambda clases. Las pi clases son relativamente sencillas a la hora de hacer intersecciones. ¿Por qué? Porque si estoy cogiendo intersecciones finitas, obviamente si tengo que en un lado intersecciones finitas están y de otra familia intersecciones finitas y cojo las intersecciones de todos, pues obviamente las intersecciones finitas siguen estando, porque estaban en uno y estaban en otro. El problema podría ser con las lambda clásicas. A lo mejor tengo ciertas propiedades de, oye, con las intersecciones no, pero estas
sucesiones infinitas. Si tú coges una sucesión infinita de conjuntos de un lado y una sucesión infinita de conjuntos de otro lado, al hacer la intersección eso sigue siendo, a lo mejor ya no está tan claro. Entonces decimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando yo trabajo con lambda clase. Y el resultado es que al final todo funciona bien. Es decir, proposición. Si tengo una serie de lambda clase, la intersección sigue siendo una lambda clase. Es decir, si tengo un conjunto, la lambda clase la voy a definir por los g sub i, con i perteneciente a un cierto intervalo, y conjunto de índices y mayúsculas son lambda clases, entonces la intersección para i perteneciente a i de todas estas familias de lambda clases G sub i es también una lambda clase. Y dice, mira, pues de verdad, aunque parecía algo raro, cortar lambda clase con lambda clases me vuelve a dar una lambda clase. Y no solo eso, sino que habíamos dicho por aquí en un lado que pi clase más lambda clase implicaba sigma álgebra. Pero la pregunta es, ¿qué relación hay para un cierto conjunto? Para un cierto conjunto C caligráfica de elementos de subconjuntos de omega, yo había construido la menor sigma álgebra posible, que era ese sigma de C. ¿Cómo puedo relacionar yo si ese conjunto es una cierta clase de las que tenemos aquí? Es decir, tenemos un último resultado que nos permite relacionar estos dos tipos de familias con el concepto de sigma álgebra, que es, mira, si tú tengo una familia C, esta familia es una pi clase, y tengo otra familia G, que esta familia G es una lambda clase. Yo lo que sé es que si estos dos fuesen la misma familia, es decir, si mi C fuese una pi clase y mi C fuese una lambda clase, automáticamente eso es una sigma álgebra. A lo mejor no, a lo mejor tengo dos cosas. Una C que solo es pi clase y una G que solo es lambda clase. Pero le voy a exigir que el C sea un subconjunto de la G. No llega a ser una lambda clase porque a lo mejor hay algo que está fallando, pero por lo menos está dentro de algo que funciona bien. Que todo el conjunto G sí que funciona bien con una lambda clase. Entonces, ¿qué información puedo encontrar yo cuando uno dice, es que la C es casi una sigma álgebra? Porque lo que faltaría es prácticamente que esta C fuese de verdad una lambda clase. Y a lo mejor te falta ese poquito. Bueno, pero vamos a calcular cuál es la menor sigma álgebra que contiene ese conjunto C. Entonces dice, bueno, ¿esa menor sigma álgebra qué relación tiene con el conjunto G? Pues resulta que esto también va a ser un subconjunto de mi familia G. Es decir, que si tienes de las dos clases, por así decirlo, la lambda clase es un poquito mejor, porque si tienes una pi clase dentro y lo conviertes a una sigma álgebra, esa sigma álgebra sigue estando dentro de tu lambda clase. O sea que le falta un poquito para llegar a sigma álgebra, pero ese poquito son cosas de nuestra lambda clase y sigue estando ahí dentro. ¿De acuerdo? Y estos son los 3 o 4 conceptos, depende si introducimos álgebra como dentro de sigma álgebra o no, que nos hacen falta para trabajar con toda parte. Es decir, todo lo que vamos a ir construyendo a partir de ahora va a ser siempre refiriéndonos a la familia de conjuntos con los que vamos a trabajar, van a ser sigma álgebras. Ese es el elemento fundamental, el pilar con el que tenemos que trabajar. Y tenemos los distintos conceptos aquí para ver las diferencias. ¿Vale?